el encargado de la filmación, en la que se traslucía el optimismo que sentían. Querido Noel, probablemente saldremos mañana a primera hora con el fin de disfrutar del tiempo claro. Puedes empezar a buscarnos cruzando la banda de roca bajo la pirámide o subiendo la línea de la arista sobre las 8. El 8 de junio, Irving y Mallory debieron salir desde su último campo, el campamento 6, situado a 8.168 metros, al comienzo de un día perfecto para escalar. Era el día que Mallory llevaba deseando tantos años, el día en el que esperaba alcanzar la cima del Everest. En lugar de seguir la ruta de sus anteriores compañeros, se dirigieron hacia la esbelta arista que Mallory había juzgado como más conveniente. Cumpliendo la tarea asignada, Odell, sin oxígeno, se puso en marcha hacia el último campamento. Había tardado más que los otros en aclimatarse, pero una vez que lo logró, parecía el más en forma de todos. Confiaba en el avance de sus camaradas a pesar de que las nubes comenzaban a cubrir la montaña. Leal y colaborador hasta el final, en ese momento solo pensaba en ayudar a sus compañeros. La última nota de Mallory a Odell seguía trasluciendo su optimismo. Querido Odell, lamentamos mucho haber dejado las cosas en ese desorden. Asegúrate de volver al campamento cuarto antes de que se haga de noche, al igual que yo espero hacer. Hasta el momento, 90 atmósferas en los 2 días. Así que probablemente llevaremos 2 botellas, pero suponen una maldita carga a la hora de escalar. El tiempo sigue siendo perfecto. A las 12:50 de la mañana, cuando se encontraba cerca de los 8.000 metros, Odell había vislumbrado a sus compañeros. Mis ojos permanecieron fijos en una pequeña mancha negra sobre una arista nevada. Otra mancha se hizo visible y subió por la nieve hasta reunirse con la anterior. Entonces, la primera se acercó al gran escalón rocoso y en poco tiempo surgió en la parte superior de este. Lo mismo hizo la segunda. Luego, toda la fascinante imagen se desvaneció, oculta de nuevo por las nubes. Aquella fue la última vez que se les vio con vida. Mallory e Irving jamás regresaron del Everest. Sobre ellos germinó el más grande misterio de la historia del alpinismo. ¿Habían alcanzado la cumbre? Odell siempre creyó que sí. Winthrop Young, amigo y mentor de Mallory, afirmó que la montaña había sido coronada, sencillamente porque Mallory era Mallory. Personnellement, ce n'est qu'une impression. Mais je ne crois pas qu'il soit allé au sommet de l'Everest. Mais le mystère demeure. Tant que on ne l'aura pas prouvé, et donc on ne le prouvera jamais, on ne saura jamais si Mallory est allé au sommet de l'Everest. Who can tell? It's nice to think they did. En 1999 fue encontrado el cadáver de Mallory a unos 8.200 metros de altitud. Este hallazgo despejó algunas dudas, pero mantuvo intactas otras. El cadáver no llevaba el equipo de oxígeno ni la cámara de fotos. Entre sus pertenencias tampoco se encontró una foto de Ruth que siempre llevaba consigo. ¿La dejó quizás en la cima por la que tanto había luchado? Sus compañeros les erigieron un túmulo funerario y Somerville escribió en su diario: la pérdida de estos hombres excelentes
forma parte del precio que se cobra el espíritu aventurero. Sin él, la vida sería algo pobre y el progreso imposible. Tras el paréntesis de la Segunda Guerra Mundial, se retomó la conquista de las cimas más altas de la Tierra. Para entonces, era evidente que la cumbre del Everest se había convertido en mucho más que un problema alpinístico. Era una cuestión nacional de enorme repercusión. En una polémica decisión, Eric Shipton, un prestigioso alpinista que ya había participado en expediciones anteriores, fue sustituido como jefe de expedición por John Hunt, un militar con menos experiencia montañera, pero con gran capacidad organizativa. That is unfair on John Hunt. John, in fact, went all the way to the South Col in 1953, and he did one of the critical carries up to the shoulder of Everest in 1953. He has become a good friend of mine, but he has also been a role model for me in how to go about leading an expedition. Hunt ensamblaría un potente equipo de 12 montañeros y 36 sherpas de altura. De entre todos ellos, quien mejor conocía el Everest era Tenzing Norgay. I had three ideas in mind. I wanted to choose, obviously, I wanted to choose able mountaineers with at least good European alpine experience. I wanted each member of the party to be extremely keen, enthusiastic, determined to reach the summit, a personal ambition. But I also, and this is the most important point, I selected people who were perfectly willing to regard this as a team and not an individual achievement. They must work together, and at that time we agreed it didn't matter who reached the top. Desde las últimas expediciones británicas, la situación política había cambiado radicalmente. Todos los intentos al Everest deberían efectuarse por la vertiente sur, ya que la zona norte de los Himalayas había sido cerrada por los chinos. A cambio, el exótico reino de Nepal abría sus puertas mostrando a los exploradores un nuevo territorio listo para ser descubierto. Con los antecedentes de los años 20, se entiende el enorme interés de los británicos por querer ser los primeros en alcanzar la cima. La presión era superior, pues el año anterior un grupo suizo se había quedado muy cerca de la cumbre, y al año siguiente lo intentarían los franceses. Pero al llegar al campo base, la visión de la impresionante y peligrosa cascada de hielo del Khumbu debió ser como un jarro de agua fría para sus aspiraciones. Si tenían algunas dudas del formidable reto al que tendrían que hacer frente, muy pronto se disiparon. We brought aluminium ladders and caving ladders with us to cross the big crevasses, but we only had very few of them, 3 or 4 sections. So we had to have send down for some tree trunks to be cut from the forests and brought up so that we could lay the tree trunks across the crevasses. And it was very difficult to cross these tree trunks with crampons on. Several people fell into the crevasse, and had to be hauled out. So it was a very difficult obstacle. Bajo la eficaz dirección del coronel Hunt, la expedición trazó una nueva ruta a través de la siempre cambiante y peligrosa cascada de hielo. Luego, el equipo remontó el Valle del Silencio dirigiéndose al pie de la pared sur del Everest para instalar su campamento 4 a 6.500 metros. Desde aquí, comenzarían los ataques a la cumbre.
It was difficult. I think partly because we were moving then in a very rarefied atmosphere. Steep ice slopes, and again we had very bad weather which blotted out, obliterated our tracks, so that we took longer on in solving the big face we call the Lhotse face than I'd planned. And it became quite critical at about the middle of May, when the weather was fine and we hadn't yet reached the South Col. But we succeeded in persuading the Sherpas to go on up and reach the South Col. Sobre un perfecto trabajo, planificado como un asedio, unas vestimentas muy superiores a las de antes de la guerra y unos equipos de oxígeno más ligeros y eficaces, se cimentó el camino de los británicos hacia el techo del mundo. One of the purposes, one of the main reasons for having two attempts, we call them the first and second assault. The first assault was really intended, and I took part in that, to have a look at that last stretch of ridge from a minor summit we called the South Summit, and to see what it looked like. El 26 de mayo, todo estaba listo para el primer ataque a la cumbre. Partiendo del Collado Sur, a 8.000 metros, Charles Evans y Tom Burdillon conseguirían llegar hasta la cima sur. A menos de 90 metros por encima de ellos, la cumbre parecía tentadoramente próxima. Pero desgraciadamente, estaban demasiado cansados para continuar. Contra todo pronóstico, serían dos alpinistas no ingleses los que tendrían la siguiente oportunidad. 2 días más tarde, el neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay tomaban el relevo. Era una cordada que aunaba fuerza y experiencia. Instalarían un nuevo campamento a 8.500 metros y al día siguiente se lanzarían a por la cima. Llegaron al punto máximo alcanzado por sus anteriores compañeros y se enfrentaron al último obstáculo, un escalón vertical de roca y nieve que Hillary acometió con decisión. Solo quedaban los últimos metros que representaban la auténtica terra incógnita, un territorio desconocido que simbolizaba todas las barreras físicas y mentales que el hombre ansiaba derribar. A las 11:30 de la mañana del 29 de mayo de 1953, Tenzing y Hillary alcanzaban la cumbre del Everest. Después de medio siglo de luchas y sacrificios, el ser humano había alcanzado el límite de la Tierra. Con ellos llegaban todos los que les habían precedido. Como recordaría John Hunt, a ellos se les debía también la mitad de la gloria. Estar a 8.000, por encima de 8.500 metros de altitud, estar a 8.800, es estar casi fuera del planeta, es haberse ido de este planeta. Es un sueño. Subir al Everest tiene que ser un sueño. Yo conozco a algunas personas que han subido al Everest y he oído la voz de algún alpinista desde la cumbre del Everest y creía que estaba soñando. Es cumplir el gran, no sé cómo decirlo, el gran mito, ¿no?, del alpinismo. Aun después del triunfo de Hillary y Tenzing, el Everest no perdió su atractivo para los alpinistas. Como había pronosticado Eric Shipton, después de concluida la carrera por su conquista, en el Everest ya puede empezar el alpinismo. Y en efecto, desde entonces, las expediciones se sucederían abriendo nuevas y difíciles rutas por todas sus vertientes. Pero nadie cuestionaría la ayuda de las botellas. Hasta que en 1978, Reinhold Messner y su compañero Peter Habeler conseguirían subir por primera vez a la cima del Everest sin hacer uso de botellas de oxígeno. Para mí Messner es un hombre que ha hecho proezas que no correspondían a su época. Es decir, es un hombre que abrió una nueva etapa.
e incluso hasta en la percepción de lo que es la montaña. Es muy pensador, muy obsesivo incluso en sus pensamientos, y me parece un genio, en el sentido de que creó donde no había. Es decir, que más que culminar una etapa de montañismo que había ido increciendo y llegó a su proeza de subir solo y subir sin oxígeno, abrió una etapa nueva. El 20 de agosto de 1980, en medio de una tormenta monzónica, el revolucionario alpinista italiano aumentó su exigencia ética al alcanzar nuevamente la cumbre del Everest, pero esta vez solo y sin oxígeno. La solitaria dell'Everest è il culmine del mio alpinismo. Per un alpinista come me, che mirava verso vie difficili, alta quota, massima esposizione, con il minimo di tecnologia, era il puntino della I. È molto interessante che salendo sulle cime più alte del mondo, l'orizzonte è molto lontano e vedi un mondo molto grande. Non basta l'occhio umano per capirlo, perché non è fatto per una distanza talmente grande. E il nostro cervello, mancando di ossigeno, non ha la capacità di apprendere tutto. Dico perfino che sulle cime più alte del mondo siamo sulle cime senza vista, verso fuori e verso dentro. La ascensión de Messner tuvo la virtud de señalar un nuevo camino, de descubrir una montaña nueva cuya escalada exigía llevar los límites de la resistencia humana aún más lejos. Aquel alpinismo entroncaba con aquellos pioneros británicos que inventaron el Everest como problema alpinístico. Suponía cerrar un ciclo en el que se volvía a los orígenes. Es una montaña no la más alta, sino demasiado alta. Es una montaña que casi tiene 9.000 metros. Es decir, que destaca por encima de los 8.000 salvolcados de una manera muy notable. Respecto al Cho-Oyu, que está muy cerca, le destaca casi en 1.000 metros, por encima. Puede perfectamente existir un día magnífico en la cumbre del Cho-Oyu y hacer un viento endiablado, terrible, a esa cota en la montaña, en la cumbre del Everest. El Everest es una montaña además desnuda. Es una montaña barrida por los vientos y está la roca negra mostrando su estratigrafía de un viejo mar, de un océano del Silúrico, del Primario, por lo menos, en unas cotas verdaderamente notables. Tiene además, detrás de esa configuración desnuda, un aspecto piramidal. Es una pirámide perfecta, que siempre esa figura geométrica tiene también un extraño atractivo para todos nosotros, por la perfección, digamos, de la forma. Por lo tanto, es la cumbre de las cumbres. No es extraño, pues, que para muchos montañeros esta montaña haya sido el sueño perseguido durante muchos años. Como Chris Bonington, uno de los más importantes alpinistas británicos de todos los tiempos y jefe de algunas de las expediciones más trascendentales en la historia del Everest, entre otras, la que forzó la ruta de la cara sudoeste, considerada una de las más difíciles. Bonington pudo por fin alcanzar la cima por la ruta normal con 51 años. Fue un momento muy especial. As a historic achievement, it was completely meaningless, but as a personal experience, it was very, very important to me. And I think that moment, yes, of actually finishing up the mountain, I was desperately tired. And the last few feet, I couldn't help thinking of all those very close friends who died either on expeditions that I'd led to Mount Everest, for which I felt a responsibility inevitably, or had died on other mountains. And one of the problems, I think, of being a kind of lifetime extreme climber is the number of friends you lose in the course of that career. And it never gets easier. I don't get hardened to it. And I think one of the greatest dreads that I have is losing someone else
and it's a very strong feeling. «77 años más tarde, seguimos los pasos de aquellos pioneros que a principios del siglo XX se atrevieron a ascender por este mismo lugar. Ellos representan ese espíritu de aventura que aún hoy sigue siendo un ejemplo para muchos. Después de 4 expediciones al Everest, estamos convencidos de que vale tanto la cumbre como la forma que se emplea para ganarla. Esa es la razón por la que hemos decidido no emplear botellas de oxígeno. A casi 8.000 metros, en lo que ha sido llamada zona de la muerte, es cuando se siente la diferencia de utilizar o no botellas. Desde los años 20, la cuestión del oxígeno levantó un vivo debate entre los partidarios de su uso y los que lo cuestionaban por razones éticas. En las primeras expediciones de los años 20, los